Ok, hermanos, quiero que me acompañen a la Biblia, hermanos. Vamos a ir allí a Juan. Les quiero nomás decir de la lección que estuvimos, el estudio que tuvimos la semana pasada fue la Cena del Señor, ¿verdad? Y allí pues también tuvimos unos versículos, ¿verdad? Que estuvimos, Primera de Corintios. Y ahora vamos a ver Juan 5:24. Juan 5:24 vamos a tener el versículo de este estudio, de esta mañana. Y dice la palabra de Dios así, hermanos, Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor, gracias por su misericordia que tiene para con nosotros, mi Dios. Le pedimos que en esta mañana, mi Dios, usted nos ayude, Señor, nos bendiga y que este estudio, mi Dios, sea de edificación para cada uno de nosotros, también para mis hermanos que están mirándonos por medio de el internet, Señor. Pedimos que les bendiga también a ellos grandemente, Señor. Que bendiga a cada uno de los que ya estamos reunidos aquí, Señor. También le pedimos por los que vienen en camino, Padre, que usted los traiga con bien, Señor. Pues le damos las gracias, Señor. Gracias por todo lo bueno que usted es con nosotros, mi Dios. Nos ponemos en sus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, en esta vez vamos a hablar de la perseverancia de los santos, que viene siendo salvación eterna. De esto es de lo que vamos a estar hablando, hermanos, en esta vez. Tiene algo que ver también con lo de la semana pasada, ¿verdad? Porque ahí estuvimos también hablando de la gracia, ¿verdad? Y de las obras. Y ahí en la introducción, hermanos, nos dice, la Biblia enseña que la salvación de los creyentes es por fe y que es eterna. Dice también que en esta mañana, ¿verdad? Pues nos reunimos para estar hablando de este estudio que es la perseverancia de los santos. La salvación, hermanos, es por gracia. Eso ya muy bien lo sabemos, ¿verdad? Nosotros. Dice, no por obras, entonces dice que no puede perderse. Así como nos dice allí, hermanos, en Efesios 2, 8, 9, que no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, solamente la salvación, hermanos, la podemos recibir por gracia, no es por otro medio, sino que solamente por la gracia. Y ahí, como les decía, que en Efesios nos dice que porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Por medio de la fe. Y nos dice que esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Un regalo de Dios que nos da, hermanos, a cada uno de nosotros. Y ahí enseguida en el 9 nos dice que no por obras para que nadie se gloríe. Entonces entendemos eso, hermanos, de que somos salvos por medio de la gracia y no por las obras. Aunque tenemos en cuenta, hermanos, de que las obras siempre están al lado también de la gracia, porque Dios se agrada, hermanos, de siempre cuando nosotros estamos haciendo obras, Dios se agrada, ¿verdad?, de las buenas obras que nosotros hacemos. Pero el entendimiento de la salvación es solamente, ¿verdad?, por la gracia. O sea, hermanos, que no puede perder la salvación, es decir, que la salvación depende de las obras. Esto es diciendo, ¿verdad?, que uno puede perder la salvación, y eso no es así. Entonces, no perdemos la salvación después de que la hemos tomado, hermanos. Es claro de que
tomamos la salvación y es de una vez y para siempre. Podríamos decir, en el cielo dice, mírame, fui fiel 20 años. Son ejemplos, hermanos, que ponemos y pues esos ejemplos nos llevan a, pudiera ser que haya hermanos en las iglesias que tengan muchos años sirviendo, hermanos. Pero si verdaderamente ellos están en una iglesia por las obras, entonces quiere decir que no hay salvación. Y si esto quiere decir que no hay salvación, el día que esa persona muera, pues definitivamente no va a ir al cielo con Dios, va a ir al infierno. Entonces, es la diferencia de esto que tenemos que entender, hermanos, que si decimos fui 20 años, estuve con el Señor y no somos salvos, pues es pura mentira. Eso sería gloriarnos y la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces está muy claro, hermanos, que definitivamente nosotros tenemos que estar seguros de que sí hemos entregado nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo y que Él ya las tiene con Él. Porque damos testimonio de lo que estamos viviendo. Damos testimonio de que somos salvos por medio de la fe. Por eso andamos como cristianos. Por eso andamos como hijos de Dios. Ya no andamos como los gentiles, sino que ya andamos, hermanos, conforme a como el Espíritu Santo nos va guiando, nos va diciendo cómo vivamos, ¿verdad? Y esto es algo muy grande, hermanos, que hemos recibido nosotros de nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación. Una preciosa salvación, hermanos, que hemos recibido, que es el mejor regalo que vamos a tener en nuestras vidas, que es ese regalo que nuestro Señor Jesucristo nos trae, y esa salvación hermosa que es la pasada a nuestro Dios, que nos va a estar esperando, hermanos, con los brazos abiertos. La salvación no depende de las obras pasadas, presentes o futuras. Dependen de la gracia, hermanos, como dice allí el versículo, ¿verdad? Solamente por la gracia de Dios, el favor inmerecido. No lo merecemos, somos pecadores, estábamos destinados al infierno, hermanos, pero gracias a nuestro Dios que en su misericordia Él nos da la salvación por medio de Cristo Jesús. Vamos también a ver allí, hermanos, otros versículos. Yo quiero que me acompañen ahí a Romanos. Vamos a ir a Romanos 4 y vamos a leer, hermanos, desde el 1 hasta el 8. Romanos 4:1 dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Mire, allí, hermanos, nos da un gran ejemplo de que si él tiene de qué gloriarse, esto no tiene nada que ver con Dios. Es algo muy aparte de las obras que tal vez Abraham hacía. Esas estaban siendo contadas con Dios, para Dios, pero no tenían que ver nada con la salvación. Dice en el 3, hermanos, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. 7 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
Entonces, hermanos, esta salvación que nosotros tenemos solamente la estamos obteniendo por medio de nuestro Señor Jesucristo y viene siendo por medio de la fe, por creer en Cristo Jesús, que Él nos da la vida eterna. También tenemos, hermanos, dice, el hombre gana un lugar en el infierno por sus obras, como nos dice allí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Y también tenemos, hermanos, en el Apocalipsis 20, allí vamos a ver ahorita, también nos habla de esto, hermanos. Apocalipsis 20, y vamos a mirar allí, hermanos, del 12 al 15. Dice así la palabra de Dios, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces tenemos una aclaración aquí, hermanos, que Apocalipsis nos habla de la salvación que estamos obteniendo, hermanos, está siendo puesta en un libro. Entonces, esos libros, hermanos, un día van a ser abiertos de cada uno de nosotros. Todos vamos a ir a dar compadecencia de lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Un día vamos a estar cara a cara frente a nuestro Señor y allí vamos a mirar qué es lo que nos tiene inscritos en ese libro. Entonces, es por eso, hermanos, que ahorita se nos ordena por medio de nuestro Señor que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos haciendo día a día como a Dios le agrada. Ese es el interés de Dios para cada uno de nosotros, hermanos. Ahora que trae muchos beneficios, hermanos, cuando nosotros actuamos como a Dios le agrada. Hay beneficios grandísimos porque nosotros mismos lo podemos mirar, el beneficio que nos obtiene el nosotros estar haciendo las cosas que le agradan a Dios. Ahora, cosa por cosa, el día de mañana, como nos dice la palabra, que van a estar inscritas en el libro de la vida, ¿verdad? Y allí, cara a cara, se va a abrir ese libro, hermanos, y ahí se nos va a estar pasando cada una de las cosas que no le agradaron a Dios, hermanos, el día que nosotros estuvimos en este mundo. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros realmente entendamos que lo que le agrada a Dios es que nosotros vivamos una santidad día a día para Él. Eso es lo importante de los caminos de Dios. Mientras que estemos nosotros aquí, hermanos, tenemos que vivir una vida conforme al agrado de nuestro Dios. Que le agrade a Él, hermanos, y no a los hombres. Nosotros no podemos estar viviendo en este mundo, hermanos, dando de qué hablar y dejándonos guiar por lo que este mundo nos enseña. Solamente tenemos a un Dios que es todopoderoso y no hay nadie más que Él. Él es el único. Él nos da lo que nosotros necesitamos. Él nos guía conforme a como Él quiere. Y no hay ningún otro, hermanos, que nuestro Dios. Por eso Él nos habla mucho, hermanos. Día a día nos habla en su palabra que entendamos, hermanos, que nos entreguemos a Él en cuerpo y alma, que le demos nuestra vida realmente a Él, que nos alejemos lo más que podamos de las cosas de este mundo. Todas esas cosas, hermanos, son cosas que
nos hacen caer siempre en el error de no servirle como Dios se lo merece. Entonces es la importancia, hermanos, de todo esto. Y más ahorita, hermanos, en este momento que estamos viviendo es difícil, es muy duro, pero estamos en buen camino, hermanos, estamos en buenas manos, agarrados de la mano de Dios. Pues no, nada va a pasar, hermanos. No pasa de que si Él ya quiere recogernos alguno de nosotros, use esta enfermedad tal vez para recogernos y llevarnos ya con Él, hermanos. Pero nos quita también de un gran sufrimiento. Pero siempre, hermanos, la muerte va a llegar tarde o temprano, hermanos. Ahora nosotros, perdón, ya no vivimos como los gentiles. Nosotros, hermanos, ya vivimos como Dios quiere. Entonces ya estamos dispuestos, hermanos, estamos ya convencidos de que el día que nosotros fallezcamos, que el día que ya nos vayamos de este mundo, vamos a la presencia con Dios, al cielo. Entonces ya no debemos de temer a la muerte. Yo conozco a personas, hermanos, que me han dicho, hermano, dice, tú, dice, allí intercede por mí, dice, con tu Dios, para que no me muera tan pronto, que me muera ya de unos 90, de unos 100 años. No, yo no voy a hacer gran tontería. Les digo, eso es de cada quien. Dios nos va a dar los años que nosotros merezcamos, ¿verdad? Porque Él es el único que tiene el control. Otro me dice cuando venga el tsunami ese que va a venir aquí en Ensenada, dice, me sacas en tu carro, me echas rápido y me llevas para el cerro, a la punta del cerro allá. Le digo, no, le digo, tampoco, le digo, dice, es que yo no quiero morir ya, dice. No, no es así, hermanos. Nosotros estamos preparados, no tenemos miedo a la muerte. Si el día de hoy morimos tranquilos, morimos a gusto, nos vamos a la presencia con el Señor, pero ya a vivir una vida de lujuria, hermanos, una vida santificada con nuestro Dios. No más dolor, nos dice, no más sufrimiento, todo va a ser gozo. Entonces, eso es, hermanos. Ahora el hombre, hermanos, dice aquí, pero el hombre no puede ganar un lugar en el cielo si es por medio de sus obras, de lo que él anda haciendo. La única forma, hermanos, en que uno puede ir al cielo es por la gracia de Dios. No hay otra forma. Solamente por la gracia de nuestro Dios vamos a pasar a la presencia con Él. Y así va a ser, hermanos. Nosotros tenemos que creerlo. Nosotros tenemos que creerlo, hermanos, porque hay mucha gente realmente, hermanos, pensando que esto es como un juego, esto es como un sueño que está pasando y que ya se va a terminar, y no es así. Esto de los caminos de Dios, hermanos, es verdadero. Todo es cierto. No es un cuento de hadas, hermanos, que nos lo están contando y que ya se pasó y así fue. Los que verdaderamente, hermanos, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, Él nos dice que esto es real y que por eso vivamos en santidad para nuestro Dios, que vivamos separados para Él. Cuídense, dice, de no hacer daño, cuídense de vivir una vida agradable a mí para yo estar al pendiente de ustedes. Ahora aquí dice que el creyente fue salvo por las obras de Dios. Dice que y no puede perderse. Vamos a mirar allí unos versículos, hermanos. Dios el Padre, dice, nos escogió y somos escogidos por Él, hermanos. Ya Él nos tenía, dice, desde el principio al que iba a ser salvo, Él ya lo tiene preparado para Él, y el que no es salvo ya está destinado a ese lugar.
Acompáñenme allí, hermanos, a Efesios 1 y vamos a leer el 4 y el 5. Dice allí, hermanos, en Efesios 1, 4 y 5, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, fíjese, hermanos, ya éramos nosotros escogidos desde antes de que todo esto sucediera, desde que esta tierra fuera formada, ya Él ya nos había tomado en cuenta. ¿Cómo es eso, hermanos? Ustedes podrán decir, pero si nosotros no estábamos en este mundo, ni existíamos siquiera. Bueno, pues tenemos que ver la sabiduría de Dios, hermanos, y tan grande que es nuestro Dios, que podemos mirar aquí, hermanos, cómo Él ya nos tenía predestinados, que veníamos a este mundo, que íbamos a nacer y que íbamos a un día crecer y un día nos íbamos a arrepentir de nuestros pecados y íbamos a aceptarlo a Él. Entonces, es claro, según dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El 5 dice, en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Wow, hermano. Según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ahí está, hermanos, todo esto viene a cargar, a acomodarse conforme a como nuestro Señor Jesucristo también un día vino a este mundo. Nosotros ya estábamos ahí, y Él un día nos trae, hermanos, a este mundo, crecemos, y estamos en este mundo. Muchos de nosotros vivimos el mundo, supimos lo que hay en el mundo, ya lo sabemos, cómo trabaja este mundo. Entonces ya lo entendimos, ya no somos del mundo, ya ahora somos de Dios y nos guiamos por medio de Dios. Eso es lo que, hermanos, la salvación eterna es tan bonita, es algo tan grande que Dios nos da. Pero solamente la podemos obtener por medio de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. El aceptarlo a Él. El nosotros realmente aceptar que Cristo murió en la cruz del Calvario, que dio la vida por nosotros, y que por medio de Él tenemos la pasada al cielo. Un día vamos a gozarnos con Él allá también, hermanos. Entonces, esto es, hermanos, algo que Dios nos enseña día tras día, y hay muchas cosas, hermanos, así como esta que les estoy enseñando, que nos dice claramente, hermanos, para que nosotros lo entendamos, que nosotros nos despojemos de nuestra mente y estemos con una mente limpia, una mente fresca, para el día que el Señor nos habla, que nosotros lo tomemos eso y lo traigamos muy adentro de nuestro ser y que lo pongamos por obra. Que no se nos olvide, hermanos, quién es nuestro Dios y cuál es la misericordia de Él. Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y íbamos rumbo al infierno. Pero su misericordia, hermanos, fue tan grande, sufrida, y eso es, hermanos, lo que Él hizo por nosotros. También tenemos Romanos 8:29, hermanos, que nos dice Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, hermanos, fíjense lo que nos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, fíjense cómo Dios, hermanos, nos ama, nos quiere, y la transformación ahora que Él hace en cada uno de nosotros. Que vamos a ser glorificados, hermanos. Vamos a ser glorificados
a la imagen de su Hijo que fue traído, hermanos, del cielo. Él fue traído a este mundo, hermanos, a sufrimiento por medio de nosotros. Y ahora nosotros no estamos sufriendo lo que Él sufrió, y por medio de eso todavía nos pone a que vamos a ser hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué glorioso, hermanos, es todo. El respeto que Dios, hermanos, tiene para con nosotros. Es un amor profundo, un amor que no se puede explicar, porque es algo tan grande, hermanos, que nosotros, sin merecerlo, Dios nos puede estar ofreciendo esto. También nos pone a una confusión en nuestro ser, en decir, pero ¿cómo puede pasar esto? No lo entiendo. No entiendo a mi Dios por qué, si me mira haciendo lo que hago todos los días, todavía sigue teniendo esa misericordia para conmigo y darme todo eso que me dice. Es algo tan grande. Pero así es Él, hermanos. Así es nuestro Dios. El Dios que nosotros tenemos es un Dios grande, es un Dios todopoderoso, hermanos, que nos identifica con su Hijo, que un día vino a ser sacrificado como un animalito. Ahora nosotros, hermanos, el único sacrificio que Dios quiere de nosotros es que nos mantengamos alejados del pecado. Es lo único que Él pide. Y que le demos la honra y la gloria a Él día a día, que estemos glorificándolo a Él en todo tiempo. Ese es el único sacrificio que Él nos pide, hermanos, de que nos apartemos del pecado, que vivamos para Él y que Él estará al cuidado de nosotros. Todavía el pilón de todo esto, hermanos, decirnos que no nos pongamos tristes, porque Él estará con nosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Ahora, todas esas promesas, hermanos, son promesas tan hermosas que Él nos da para que nosotros, hermanos, viviéramos una vida temblando ante Él. Pero es como les digo, hermanos, muchas veces esto lo podemos mirar como un cuento de hadas. De que sí, bla, 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 de que mucho habla, mucho tarará. Se nos pasa ratito y ya, se nos olvidó. No se trata de eso, hermanos, se trata de que día a día, hora tras hora, tenemos que vivir una vida agradable a nuestro Dios, que nos ama mucho. Dice, noten que la base de escogernos era su previo conocimiento que íbamos a aceptar a Cristo como su Salvador personal. ¿Qué es lo que venimos haciendo nosotros al fin de todo esto, hermanos? Vivimos una locura en este mundo y hay mucha gente, hermanos, que no vive locuras. Hay mucha gente que vive bien, que vive, no se mantienen haciendo el mal, no se mantienen haciendo nada, hermanos, que se mire que esto les podía afectar con nuestro Dios. Pero no se trata de eso, hermanos. Se trata de que si viven una vida así, se trata de que tienen que tener a Cristo en su corazón. Si no lo tienen, hermanos, es de por demás. Entonces viene agarrado el uno con el otro. Claro que, como les decía, las obras son algo que le agrada mucho a Dios, las buenas obras que nosotros hacemos, pero vienen con la salvación. Si no hay salvación, no hay nada de lo demás. De todos modos, vamos al castigo eterno. Por eso es muy importante, hermanos, que esto nosotros lo vivamos así, de una vida ayudando, hermanos. A veces es tan difícil, hermanos, el despojarnos nosotros de
de nuestras cosas, de lo que tenemos. A veces se nos hace muy difícil. Pero son cosas, hermanos, que Dios se agrada tanto como de nosotros que somos sus hijos, como de los del mundo también, hermanos. El Señor, nuestro Dios, bendice mucho también a la gente del mundo, los que no son de Cristo. Los bendice mucho, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ellos hacen buenas obras y las buenas obras son bien pagadas. Yo tengo un sobrino, hermanos, que él, desde chiquito, hermanos, él es bien dadivoso. Mi sobrino hermanos, yo me acuerdo cuando tenía él como tal vez unos 5 o 6 años y íbamos a visitar a mi hermana y él, hermanos, nos llenaba, ahí donde nos sentaban nos llenaba de cosas. Iba y abría el refrigerador y de lo que llevaba mi hermana, iba y nos sacaba. Decía, esto trajo mi mamá, dice, también para ustedes. Nos ponía, hermanos, y siempre. Y a ese muchacho, si vieran cómo lo bendice Dios, hermanos. Ahorita, hermanos, él es un niño todavía como de 24, 25 años, pero no se preocupa de nada, hermanos. Ahorita él ya, Dios le abre puertas, está trabajando para una ciudad allí, para el departamento de agua, ya él ganando más de $1,000 semanales, hermanos, y a todo esto él todavía fuera de su trabajo tiene otro trabajo allí que es lavar carros. Él tiene su máquina y todo y lava a domicilio, y de donde quiera le están hablando, hermanos, que ven y lávame mi carro. Les cobra $80, le dan 150, le dan $180. Pero es por eso, hermanos, porque él está viviendo una vida de dar. El don de él es de dar, de dar, de dar. Y él nunca para de eso, hermanos. Siempre anda. A mí ahí me tienen tantas cosas que donde quiera que anda dice, no, pues para mi tío, y cuando vaya ya voy a ir para llevarle todo esto, y me manda dinero, y siempre anda así, hermanos. Y esto es en el mundo también, hermanos, porque si nosotros damos, hermanos, Dios nos regresa mucho más de lo que nosotros damos. Entonces es por eso que es bueno el dar, hermanos. Pero como le digo, esto es en todo el mundo, a todas las personas que son dadivosos, hay muchas bendiciones para ellos, pero lo que les falta a ellos es Cristo en su corazón. Ahora es el trabajo de nosotros, hermanos, de introducirles a nuestro Señor Jesucristo, enseñarles que Él es el único que nos va a dar la entrada al cielo, que no hay nadie más, solamente nuestro Señor Jesucristo. Dice también, note que la base de escogernos era su previo conocimiento, ¿verdad? Y que Él desde mucho antes ya nos había predestinado para que ese día llegara de recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Dice también, hermanos, que Dios, el Hijo, nos redimió. Y allí podemos mirarlo, vamos a ir a Efesios otra vez. En Efesios 1:13, hermanos, nos dice, Efesios 1:13, nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora miren, hermanos, que este sello que Dios nos está dando es la única identificación que el día de mañana usted y yo vamos a tener para entrar al reino con nuestro Dios. Todo aquel, hermanos, que no lleve este sello,
no va a entrar a la presencia con nuestro Dios. Porque Cristo nos está sellando con el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener ese pase a la presencia de su Padre, para que entremos a regocijarnos, hermanos, de todas esas cosas tan bonitas que Dios nos tiene preparadas. Entonces, esto, hermanos, nos enseña que realmente Dios tiene sorpresas. Dios tiene sorpresas grandes para cada uno de nosotros, que dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, estamos aceptando a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Pero tome nota de que tiene que ser verdaderamente. Tiene que ser genuino. Tiene que ser real. El que nosotros hayamos dicho, te acepto como mi único y mi suficiente Salvador. Quiero que seas Señor de mi vida, tomes control de ella, te la entrego, te la doy, es tuya, inscríbeme en el libro de la vida. Ese va a ser para Cristo Jesús. Solamente que hayamos abierto nuestro corazón sinceramente, hermanos. Sinceramente, que hayamos dicho, mi corazón está abierto para que tú entres en Él y que seas Señor de mi vida. Porque si no es así, hermanos, entonces quiere decir que estamos calentando la banca de oquis. Y esto no debe de pasar. No podemos decir, tengo el domingo destinado solamente, el domingo en la mañana es de Dios. Y yo ya yendo el domingo en la mañana, yo ya soy salvo porque yo estoy yendo el domingo en la mañana. Y Dios lo toma en cuenta esto. No, recuerden que Dios, hermanos, quiere que seamos realmente unos hijos de Él, haciendo todo lo que a Él le agrada. Y todo lo que a Él le agrada, ¿qué es, hermanos? Que nosotros estemos siempre fijándonos qué está pasando en sus caminos. ¿Qué es necesario para que nos traiga beneficio a nosotros para seguir en los caminos de Dios? Es estar siempre escuchando la palabra de Él. Que vamos a abrir la Biblia, hermanos, el día fulano de tal, que tengamos esa ansia de decir, ok, yo quiero ir a ese lugar, no me importa qué va a pasar allí, pero lo que me están diciendo es que se va a leer la palabra de Dios y esto es más que suficiente para que yo esté allí. ¿Qué va a pasar esto acá, hermanos? O allá, o en esto otro, pero se trata de Dios. Ok, yo ahí quiero estar, porque es lo que me interesa a mí. Ya es lo que yo quiero, es lo que yo estoy buscando. El día que yo recibí a Cristo en mi corazón, Él puso el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me redarguye y me enseña que debo de estar allí. Exactamente, hermanos, así como dijo nuestro Señor Jesucristo. En las cosas de mi Padre estoy. Allí se mantenía Él, hermanos. Él se mantenía solamente buscando las cosas, donde estaban enseñando de la palabra de Dios, allí iba Él y se metía, hermanos. Aquí están hablando de Dios, de mi Padre. Ok, aquí quiero estar yo. No, pero he aquí tu madre y tus hermanos. No, dice, he aquí mi madre y mis hermanos, los que están aquí reunidos conmigo, glorificando a mi Padre, a mi Salvador, a mi Redentor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es, hermanos, realmente la enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Podemos seguir en ella, hermanos, día a día, porque esto es lo que debemos nosotros de tomar, hermanos. Las buenas cosas que Dios nos da y los ejemplos que nuestro Señor Jesucristo nos va dejando. En Efesios 4:30, hermanos, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermanos, qué bonito va a ser ese día. Pero se imagina, hermanos, que nosotros lleguemos sucios ese día, hermanos, a la presencia de Dios. Qué triste va a ser. Por eso nos dice, hermanos, nos habla claro. No contristéis, no le eches basura al Espíritu Santo que de verdad has recibido. Ahora no tenemos excusa, hermanos. El Espíritu Santo, los que verdaderamente tenemos el Espíritu Santo de Dios, nos redarguye cuando vamos a hacer las cosas. Nos dice, no lo hagas. Pero nos vence. A muchos de nosotros nos vence el enemigo. Y lo hacemos. Cuando el Espíritu Santo ya nos redarguyó y nos dijo, yo te dije que no lo hicieras. Ahora atente a las consecuencias. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios es tan clara, hermanos, cuando nosotros la tomamos y realmente hacemos lo que ella nos dice, hermanos. Por eso vivimos una vida feliz. Porque es la felicidad de Dios para con nosotros. Siempre, hermanos, que nosotros abrimos la palabra de Dios, Él nos habla y Él nos dice qué es lo que Él tiene para nosotros en ese día. A mí me habla todos los días, hermanos. Me habla todos los días. Y hay veces que ando desanimado, hermanos. Y hay veces que me siento mal y a veces nomás quiero leer 2 versículos, 2 capítulos. Y el Señor me habla y me dice, no. Dice, tú has puesto en tu mente que tú vas a leer 5 y así es de que lee los otros 3. Así es, hermanos, el Espíritu Santo que tenemos nosotros es Dios, diciéndonos que vivamos lo que decimos para Él. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando yo estoy en ese desánimo y decido leer solamente 2 y que me redarguye y me dice, no, tienes que leer los otros 3. Entonces, hermanos, empiezo a leer los otros 3 y es donde Él empieza a hablar conmigo. Empieza a enseñarme, empieza a decirme, esto mira, y esto pasa, y esto es así. Y me mienta a veces al enemigo allí. Y me dice que me anime, que le eche para adelante, que le eche ganas. Pero cuando nosotros, hermanos, nos desanimamos y allí tiramos la toalla y decimos, ya no más, me quito de aquí. Entonces, hermanos, el enemigo está listo para tomarnos y empezarnos a destruir. Empieza a trabajar con nosotros y empezamos a hacer un desastre, hermanos, para los caminos de Dios. Entonces, las cosas, hermanos, no son así. Verdaderamente, hermanos, tenemos nosotros que entender que el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros, como nos dice aquí. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. No es de cualquiera, hermanos. El Espíritu Santo, dice, es de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Para el día que llegue a esa puerta, hermano, y que se mire ese sello allí y que Dios le diga, bienvenido a tu casa, bienvenido al gozo, bienvenido a que te goces de esto que he preparado para ti. Aquí está, es tuyo. Pero qué triste va a ser de todos aquellos hermanos que lleguen allí y solamente traigan 6 en su frente. Marcados porque el día de ayer no quisieron hacer un sacrificio y a fuerzas tuvieron que ir a tomarse de sus deleites donde no debería. Va a ser triste, hermanos, ese día. Para todos esos que están diciendo ahorita, Dios es amor, Dios es bien bueno con todos nosotros, Él jamás nos haría algo así de aventarnos al infierno.
Dios en su palabra, Él no puede mentir, hermanos. Y Él nos dice que el que esté con Él va a estar con Él y el que no va a ser echado al lago de fuego. Así va a ser ese día, hermanos. No va a haber esa lástima de que, ay no, pobrecito mi hijo, pobrecito mi chiquito. No. Ellos se van a ir con esa creencia de que Dios los ama mucho, de que Dios es amor, de que Dios es tan grande y de que su misericordia es tan grande y su misericordia es muy grande, hermanos, pero no para con los impíos. El impío tiene ya su lugar, porque en ellos, hermanos, Dios ni siquiera está poniendo la mirada, porque ya los tiene destinados, como dice la palabra de Dios, su padre Satanás, porque a ustedes hacen las cosas que a Él le gusta, no las cosas que me agradan a mí. Fíjense cómo es la palabra de Dios, hermanos. Él mismo lo dice en su palabra. Porque ustedes hacen las cosas de su padre el diablo. ¿Cómo creen que van a ir a la presencia con Dios cuando se les está diciendo que ellos están haciendo las cosas de su padre Satanás? Claro que no, hermanos. Él se los va a llevar con ellos porque están haciendo las cosas que su padre hace, que es el diablo. Note que este sello es hasta el día de la redención. Hasta el día en que la propiedad comprada por Cristo esté en presencia del que lo compró. O sea que el sello, hermanos, ese día va a ser identificado. Ese día cuando nosotros lleguemos allí, ese sello va a estar ya puesto en cada uno de nosotros. Y ese sello, hermanos, cuando somos sellados por medio del Espíritu Santo, dice que ya jamás nadie puede venir a quitarlo. Ya fuimos sellados. Ya lo tenemos ahí con nosotros para ese día. Dice que hasta el día en que la propiedad comprada por Cristo esté en presencia del que lo compró. Ahora dice, Dios no se equivoca al decir que el pecador que se arrepiente es salvo de una vez y para siempre. Todos los que hemos obtenido la salvación, hermanos, somos salvos desde una vez y para siempre. Pero esto puede pasar, hermanos, y mirarse en muchos que siguen haciendo las cosas de Satanás. Entonces, si estas cosas pasan, hermanos, quiere decir que el Espíritu Santo no está en él. Tenemos que realmente experimentar, hermanos, que el Espíritu Santo ha estado en nuestro corazón y que fuimos sellados por medio del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos redarguye de ciertas cosas que muchas veces vemos que hacen personas que están en las iglesias y que dicen que son cristianos. Por eso muchas veces, hermanos, dicen, yo no creo que sea cristiano. Pero, ¿cómo no? Si yo ya fui a la iglesia y yo recibí a Cristo como mi único Salvador. Yo ya lo recibí. Sí, pero la tranza que estás haciendo no tiene que ver nada con Dios. Humillaste a tantas personas allá. Viniste y hasta pataleaste a la viuda. No le ayudaste a la señora o al señor que tiene ya 90 años y estaba batallando con una cosa allí y no fuiste ni siquiera, se te pegó en tu mente el Espíritu Santo que supuestamente deberías de tener, no te ayudó para que le ayudara a recoger, a ayudarle a poner esa cosa donde ella necesitaba. Tú no tienes el Espíritu Santo. Es lo que va a decir Dios, hermano. Ahora todas estas cosas, hermanos, vienen conjuntas, vienen unidas para que nosotros verdaderamente nos despojemos
de todo eso, porque cuando nosotros, hermanos, recibimos el Espíritu Santo viene a redarguirnos de tanta basura que traemos en nosotros y que nos dice que tenemos que despojarnos de toda esa maldad. Ahora, venimos limpiándonos, no es de un ya estoy limpio. Podemos durar muchos años, pero tenemos que limpiarnos, hermanos. Que pornografía, ya no pornografía. Que adulterio, ya no adulterio. Fornicación, se acabó. Todo eso dice la palabra de Dios, que ni siquiera pase por nuestra mente. Fíjese las cosas como son, hermanos. Cosas que nosotros tenemos que arreglar. Irlas sacando. Pero fornicación, adulterio y tantas cosas más, dice que ni siquiera pase por tu mente. Ahora ahí está el verdadero secreto del que tiene el Espíritu Santo, que está diciendo a las cosas, ya no. Si la pornografía me está afectando, ¿sabes qué? Mejor prefiero no estar ya, quitar mi celular por un mes, 2 meses, para que esto, y me voy a agarrar a orar. Mi Dios, perdóname, te pido que me perdones, voy a quitar este mugrero, porque es el que me está haciendo caer. Voy a ponerme a orar 2 meses, todos los días, para que tú saques toda esta basura y me cambies ese instinto que me está haciendo caer en esto. Quiero que me lo quites, me lo borres, ya no lo quiero volver a ver, mi Dios. Quítalo de mí, no lo quiero ver ya. Hermanos, como este tipo de cosas que están saliendo cada día a nosotros venimos a Dios, hermanos, y nos ponemos a orar. Y Él, hermanos, automáticamente quita todas esas cosas de nuestra mente para que nosotros vivamos una vida en santidad para Él. Pero no dejar, hermanos, que la carne nos gane, porque en muchas de estas cosas, hermanos, la carne está primero y no realmente le hacemos caso a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Verdaderamente el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Esto es lo que debemos de demostrar, hermanos, que Él está dentro de nosotros y que lo estamos respetando, que tenemos un respeto para Él muy grande y que estamos orando día a día. Yo oro mucho, hermanos, por ese tipo de cosas. Yo por eso, hermanos, yo aquí estoy, hermanos. Es muy difícil estar aquí a las 5:30 de la mañana, hermanos. Pero yo le digo a Dios, un sacrificio que hago por ti, mi Dios, de tomar unas 2, 3 horas de sueño, quitarlas y dártelas a ti. Pero vengo, hermanos, y yo le sigo pidiendo, hermanos, por mi hijo, porque es un dolor tan grande, es algo tan destructivo que a veces me ataca, hermanos, mi hijo, y ahí estoy, hermanos. Tengo que tenerlo día y noche en estas oraciones, como estar aquí a las 5 de la mañana. Es él, hermanos. Es mi hijo. Yo no puedo, hermanos, decir, ¿saben qué? Ya todo está bien, ya todo está tranquilo, yo soy salvo, yo me voy con Dios. Pero no, tengo un hijo que tengo que orar por él, tengo que luchar por él, hermanos. Porque me duele, me entristece todo esto, hermanos, de que él un día vaya a ir al infierno y cómo está viviendo una vida triste. Entonces digo, no, así no es. Tengo que sacrificarme. Yo aquí vengo, hermanos, y yo lloro con mi Dios, le pido, Padre, ten misericordia de mi hijo. No me duele mucho cómo él anda, cómo él lo miro que actúa. Es triste.
Pero aquí tengo que estar, hermanos, yo no tengo que tirar la toalla. Tengo que estar día a día, hermanos. Y todo esto, hermanos, nos ayuda mucho, hermanos, porque el día de mañana, hermanos, yo sé que Dios nos va a escuchar y vamos a tener a nuestros hijos en sus caminos. Ok, hermanos, ya vamos a casi a terminar porque ya se nos está llegando la hora. Ahora dice, la obra de Jesucristo como mediador nos garantiza la salvación eterna. Quiero que me ayuden, hermanos, ahí con unos versículos. Hermano Pedro, si me ayuda allí con Juan 6:37. Le voy a dar... bueno, ayúdeme con Juan 6:37 y también quiero que alguien me ayude con Juan 10:27 y 29. ¿Alguien me quiere ayudar con Juan 10:27 y 29? Hermano Chago, Juan 10:27 y 29. Y también tengo Primera de Juan 2:1. Ahí Jesús, si quieres me ayudas con Primera de Juan 2:1. Y Primera de Juan 2:2 también ahí ahorita. Ok, vamos a ir rápidamente, hermanos. Dice, la obra de Jesucristo como mediador nos garantiza la salvación eterna. Dice, durante su ministerio aquí en la tierra, Cristo prometió que no nos echaría fuera de su familia por ninguna causa. Vamos a ver qué nos dice Juan 6:37. La palabra de Dios dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y a que a mí viene, no le echaré fuera. Ok, hermanos, nos está hablando a todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dice que ya de una vez que Él nos ha escogido como sus hijos, ya Él jamás nos dejará. Siempre vamos a estar con Él en todo tiempo. Que no nos echará fuera de su familia por ninguna causa. Juan 10:27, 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no aparecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me dio, es de todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ok. Escuchen bien esto, hermanos. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Nosotros escuchamos la voz de Dios, hermanos, y hacemos las cosas que a Él le agradan. Que tenemos vida eterna. ¿Puede acaso terminar algo que es eterno? También dijo que no perecerán jamás. Eso quiere decir que ni hoy, ni mañana, ni en cualquier otro día podrá el creyente perder su salvación. También dijo, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso quiere decir que ni el diablo mismo puede quitar o arrebatar la salvación. No puede, hermano. Ahora en el cielo, Cristo es nuestro abogado, día y noche. Él intercede constantemente por nosotros, como nos dice allí en Primera de Juan 2:1. Fíjense, hermanos, con Él tenemos también abogado. El decir que no puede perder la salvación es decir que Cristo como intercesor no tiene poder. El pecado mismo no puede hacer que el cristiano, hermanos, pierda la salvación. Jesucristo ya pagó la pena de todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Todos nuestros pecados eran en el tiempo futuro, cuando Cristo murió. Primera de Juan 2:2. Amén. Buscando el cristiano peca, ofende a su Padre Celestial y la comunión entre ellos se pierde, pero no en el parentesco. Dice que notemos en Primera de Corintios 5:5.
Primera de Corintios 5:5, hermanos, nos dice la palabra de Dios. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando el cristiano peca, hermanos, Dios el Padre lo va a castigar. Y allí vamos a mirar rápidamente en Hebreos. Acompáñenme a Hebreos, hermanos. Allí vamos a ver Hebreos 12. Hebreos 12 vamos a mirar. Vamos a ir a Hebreos 12, 5 y 7. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y también en el 7 nos dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ok, hermanos, tenemos la disciplina también, ya los que tenemos verdaderamente el Espíritu Santo dentro de nosotros, hay una disciplina de Dios, hermanos, para cada uno de nosotros, ok. Dice, pero no lo juzgará, puesto que ya ha sido juzgado sus pecados en Cristo. Y allí tenemos también en Romanos, hermanos. Vamos a ir rápidamente a Romanos 8. Romanos 8. Y vamos a leer el 33 y el 34. Romanos 8, 33 y 34 dice la palabra de Dios así. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dice el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios puede usar sufrimiento, tristeza y aún la muerte del cuerpo para disciplinar a sus hijos, hermanos. Tal vez tengamos, hermanos, ese tipo de cosas. Haya sufrimientos, haya tristeza, hasta la muerte, dice, puede pasar, hermanos. Para que haya una disciplina en nosotros, hermanos. Y esto nos pasa, hermanos, cuando nosotros realmente tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y que se nos está redarguyendo por tantas veces, que llega el día, hermanos, en que llega el castigo. Y no sabemos, hermanos, qué castigo nos vaya a dar Dios. Por eso, hermanos, es la importancia de que nosotros vivamos una vida realmente para nuestro Dios. Que cuando Dios, hermanos, nos hable, cuando Dios nos diga no lo hagas, no es bueno, que le entendamos, que le hagamos caso. Así es Dios, hermanos, es tan bueno, tan misericordioso, que Él primero nos va a avisar de las cosas que no le están agradando a Él. Y entonces ya después, hermanos, después de esto, hay que atrevernos a las consecuencias. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, hermanos, ya Dios me avisó, pero no me interesó. Entonces ya tengo que mantener en mi mente algo malo va a suceder. Y tengo que tener cuidado. Y tal vez, hermanos, sean cosas que no sean tan grandes, pero a veces Dios las hace pequeñas para que nosotros tomemos experiencia y que digamos, te lo estoy advirtiendo, no te burles de mí. Tú ya eres mi hijo, ya estás en el cielo conmigo, pero no te burles de mí, porque te puedo quitar.
de que te sigas gozando de ese lugar donde tú estás. Arrepiéntete y ponte bien. Camina como yo te estoy diciendo, no como el mundo te está diciendo, porque las consecuencias pueden ser graves. Y allí es donde nosotros, hermanos, vamos a entrar a hacer, a tomar lo que Dios nos hable, a estar atentos a lo que Dios nos está diciendo. Cuidado con esto, cuidado con esto otro. Arrepiéntete, no lo hagas, porque las consecuencias pueden ser graves. El cristiano, hermanos, puede cometer actos de pecado, pero no puede vivir una vida continua en el pecado. Si lo hace, es señal que jamás ha nacido de nuevo. ¿Entendemos esto, hermanos? El cristiano puede cometer actos de pecado. Estamos en un mundo pecador. Hay pecado día a día, hermanos. Son pecados de la mirada. De una que otra no nos vamos a agarrar, hermanos, como las mujeres de la calle a decir disparates y a gritar y esto y lo otro. Una que otra palabra, hermanos, que de repente se nos extravió nuestra mente y dijimos una pequeña palabrita que ofendió o que hizo daño. Dice que el abogado nos está esperando, hermanos, para que nosotros vayamos a él y le pidamos perdón. Por eso nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos espera todos los días. Al final del día, allí está Él esperando. Que usted se postre, que usted se hinque y que le diga: recuerdo esta, recuerdo esta, recuerdo esta otra, recuerdo esta otra. Perdóname, mi Dios. Perdóname, mi Dios, porque he pecado ante ti, tú lo sabes, pero quiero que me limpies de este pecado que he hecho. Ahora, como le digo, son pecados que por naturaleza los vamos a estar haciendo día a día. No es de la fornicación, no es nada de eso, no tiene nada que ver con esto, hermanos. Como le digo, ya si hay eso, tiene que ver ya otra cosa o el Espíritu Santo no está dentro de nosotros. Pero los pecados de la mirada, del oído y de una que otra palabrita que se nos salió, ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, esperándonos cuando vamos a dormir. Ok, aquí estoy. ¿Quieres limpiarte de todo tu pecado? Si nosotros, hermanos, no estamos ni siquiera estamos haciendo esto, hermanos, estamos perdidos. Es lo más mínimo que podemos hacer, hermanos. En la noche, postrarnos ante Dios, decirle: mi Dios, perdóname todos mis pecados. La regué todo este día, la anduve regando en esto y en esto y en esto. Perdóname, mi Dios. Pero si no estamos haciendo ni eso, hermanos, créamelo que estamos bastante perdidos. Necesitamos buscar, hermanos, de nuestro Dios. Que no se nos olvide, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y estarnos limpiando día a día con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Ahora estamos limpios, hermanos, nos acostamos a dormir, vamos limpiecitos. No amanecimos a otro día, no tenemos eso en nuestra conciencia. Pero las cosas así son, hermanos. Tenemos, hermanos, nosotros que aceptar esto que nos dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a terminar aquí. Vamos a orar para ya que se vayan a tomar un cafecito. Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor. Le damos gracias, Señor, por esa misericordia que usted tiene para con nosotros, mi Dios. Gracias, Señor, gracias porque nos enseña, Padre, que usted también da castigo a aquel que no obedece, mi Dios. A los que somos sus hijos, sabemos, Padre, que nos puede ir mal si nosotros le desobedecemos. Ayúdenos, Padre, a realmente, Señor, entenderlo, Señor, y
y a limpiarnos de todo ese pecado y vivir una vida alejada de Él, mi Dios. Padre, yo le doy las gracias porque primeramente ha hablado a mí, Señor, y hay cosas que yo tengo también que arreglar, Señor. Te pido, Padre, que me perdone, me limpie de todo pecado y que, Señor, me enseñe a cada día, Padre, vivir una vida agradable a usted, mi Dios. Le doy gracias, Señor, gracias por esa sangre derramada, Señor, que fue la de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por medio de ella, mi Dios, yo puedo estar un día en su presencia. Gracias le doy, mi Dios, por esa misericordia que usted tiene, mi Dios, y que lo hizo así, Padre, para nuestra salvación. Ayúdenos, Padre, nos ponemos en sus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escucha, Señor, mi oración, considera